todas maneras. ¿Ya está con él? Déjame tu dato y todo después. ¿Ya? Parte nomás. Señores senadores, ha recibido los siguientes documentos en la Secretaría de la Comisión. Hay un oficio del director del FONASA, con el cual remite información sobre la glosa presupuestaria número 10 del programa de ese fondo, relativa a estudios y gestiones para regular el cobro y pago de subsidios por incapacidad laboral, las licencias médicas, según el origen de la afección invocada. Esto se ha hecho respecto de los trabajadores afiliados a mutualidades de empleadores y al Instituto de Seguridad Laboral. Si les parece, puedo hacerles llegar copia a sus oficinas de esta documentación, así como de otros informes de la misma naturaleza, que vienen a continuación. Luego hay un oficio del subsecretario de Redes Asistenciales, también informa la glosa 14, correspondiente al segundo cuatrimestre de este año, respecto de los avances en las auditorías de muerte de los fallecidos en lista de espera y de avances en otras recomendaciones de la Comisión Médica Asesora del Ministerio. También hay otro oficio del subsecretario de Redes, con el cual envía la información sobre listas de espera no GES y garantías de oportunidades GES retrasadas correspondientes al mes de agosto de este año. Luego hay un oficio del director general del Territorio Marítimo de Marina Mercante Nacional, mediante el cual informa sobre el arqueo de embarcaciones pesqueras artesanales a raíz de una solicitud de la honorable senadora señora Goich, referida a pescadores artesanales de Magallanes. Le voy a enviar copia. Hay una comunicación de la señora Viviana Gajardo, quien señala ser representante de una comunidad de personas afectadas con Parkinson y solicita que se incorporen las prestaciones GES la neurocirugía del Parkinson para los portadores de esa enfermedad. Me parece lo comunicamos a la gente del Ministerio, que tiene que ver con el GES. Luego, la Asociación Indígena Cume Monjen de Nueva Imperial envía una copia de la carta que ha dirigido al presidente de la República y al ministro de Salud sobre el funcionamiento del Centro de Medicina Mapuche de Nueva Imperial y reclaman que se les devuelva la administración de dicho centro, que a raíz de un informe de la Contraloría ha sido asumida por el Servicio de Salud. ¿Se puede transmitir a subsecretario? Hay una invitación del ministro de Salud para participar en la convocatoria encuentro del Consejo de la Sociedad Civil Nacional en Salud el viernes 26 de este mes de 9 a 16:30 horas en el Salón Alma Ata del Ministerio de Salud. Les distribuyo copia para que, según sus agendas. Luego hay una invitación del embajador británico, señor Jamie Bowden, para asistir a un seminario científico organizado en conjunto con GlaxoSmithKline. Este seminario se titula El valor de la vacunación, una perspectiva en beneficio de la salud pública. Es el 17 de octubre en la residencia de la Embajada Británica, en Santiago. Voy a hacer el mismo procedimiento de distribuirlo. Hay también una invitación del decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Chile para el seminario ¿Qué nos dice la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017? Implicancias para políticas públicas en Chile. Esta actividad, este seminario, se realizará el jueves 11 de octubre, es de esta semana, de 8:30 a 13 horas en el auditorio Dr. Barahona del edificio académico de la escuela, en Diagonal Paraguay. También. Hay una solicitud del senador señor Chaguán para que exponga en esta comisión la doctora Fernanda Cavieres, del Laboratorio de Toxicología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valparaíso, sobre la necesidad de establecer un Instituto Nacional de Toxicología patrocinado por dicha universidad. Y por último, hay un correo del subdirector de Asuntos Corporativos de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, mediante el cual solicita audiencia para exponer a esta comisión y darle a conocer las medidas de manejo de residuos orgánicos en variados sectores. Esto en el marco de la discusión de los proyectos sobre desperdicio de alimentos que está viendo esta comisión.
Fernanda Caviere es la presidenta de nuestros psicólogos de Chile Gracias. y la idea es poder posibilitar constituir un Instituto Nacional de Toxicología con sede en Valparaíso, pensando básicamente en hacer el seguimiento a los temas ambientales. Entonces quiero... Pero usted sabe bien que un instituto no depende del Senado. No, con sede, o sea, de la Universidad de Valparaíso. Sí, pero usted está planteando que sea un instituto nacional, que sea parte de los institutos, debiéramos hablar con... No, la idea es invitar al ministro para que la escuche y poder ayudar, porque hoy día no hay un Instituto Nacional de Toxicología y la idea es poder hacer un seguimiento a los 116 temas ambientales que están abiertos, nuestros conflictos ambientales que están abiertos, y el tema de hacerle un seguimiento, por ejemplo, a la situación de Quintero Puchuncaví. Pero pensemos bien cómo es así de eso. Pero escuchémosla. La bienvenida a nuestro superintendente. Qué bueno que vino, invitado por Carolina. Agradecer la Y disposición. yo lo que te propongo es que Está tengamos- recién asumiendo recién. y la superintendencia en dos ámbitos. Hay muchos aspectos que yo creo que es necesario fortalecer la fiscalización. Y en segundo lugar, yo creo que sería interesante que ustedes mismos nos fueran señalando aspectos que son vacíos legales que sería bueno que... Gracias, que sería bueno que nosotros lo empezáramos a incorporar, ¿te das cuenta? O sea, yo creo que en el proceso de desarrollo de la tarea de la superintendencia van a quedar evidencias de situaciones que no están debidamente contempladas y también sería interesante que nos hiciera llegar esos planteamientos. Ahora hay un vivir cotidiano en los hospitales que es bien dramático. Yo creo que tal vez lo que sería bueno es que, porque la superintendencia actúa a petición en mayor parte de las veces de los propios usuarios que hacen denuncias, pero creo que sería bueno que a veces la propia superintendencia tuviera una actividad más a tierra, o sea, ¿no? Por ejemplo, yo hoy día estuve en la mañana en el Hospital San José. Caso de todos los días, ¿te das cuenta? Una paciente estaba esperando licencia para un hijo que estaba en la casa porque estaba operado de una cirugía. Entonces, llevaba 3 horas esperando que le entregaran la licencia. Y le dicen que no hay licencia, ¿no? Entonces, me digo, qué raro que no hay licencia. Entonces entro yo a hablar con la enfermera jefe y me dice, no, ¿sabe lo que pasa, doctor? Que hay un solo talonario para todos los médicos de cirugía y no sabemos dónde está. No puede ser, ¿te das cuenta? O sea, ¿cómo un paciente va a esperar 3 horas para que tenga una licencia y cómo no va a haber un talonario? O sea, esto es como el sillón de Onoto, no se regula que la licencia sea otorgada adecuadamente o no, escondiendo los talonarios, ¿te das cuenta? O sea, se regula haciendo que los médicos indiquen la licencia que corresponden y no más que esa, pero no escondiendo los talonarios, porque imagínate esa pobre paciente, si no hubiera llegado yo, no hubiera aparecido el talonario. Y por arte de magia, de repente, apareció el talonario para toda cirugía. Entonces, no saben qué médico lo tiene, algunos se lo llevan, otros lo guardan en el cajón, entonces todos buscando el talonario. Entonces, yo creo que cosas como esas son temas que nosotros tenemos que garantizar el derecho, ¿te das cuenta? Ahora, eso nosotros entendemos que hay una cantidad de médicos, pero yo creo que no solo que están en el sistema público, que dan licencia al exceso. Y de hecho esta comisión, quiero recordar que establecimos la sanción penal para que los médicos que daban licencias falsas. O sea, nosotros hemos resguardado también, ¿no es cierto?, que no se cometan ilícitos con la licencia. Y fue iniciativa nuestra que se estableció la sanción penal. Pero no puede ser que en los hospitales donde no hay un incentivo económico, porque ahí sí que no lo hay, se le escondan la licencia a los pacientes. Bueno, eso es. Si quieres vamos a dejar pasar el resto para que el superintendente ya actúe ya. Pero bienvenido y cuenta con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está ahí? Ok.
Bueno, le damos la bienvenida a todas y a todos. Tenemos hoy día invitado al superintendente. Después vamos a ver el tema que nos... Vamos a seguir tramitando el proyecto de ley que estábamos viendo en la sesión anterior. ¿Qué otro tema? Bueno. Carolina, te doy la palabra porque usted propuso invitar al superintendente. No, presidente, primero gracias por la disposición para invitar al superintendente, agradecerle a él también, junto a su jefa de gabinete, ¿no es cierto?, el estar acá. Hay una situación que todos conocimos públicamente, que es la situación de la aplicación de tabla de factores, que sabemos que del año 2010 no deberían aplicar las ISAPRES. Ahí tenemos una reforma pendiente, que en esta comisión en particular muchas veces hemos insistido que se puede hacer, y estamos a la espera de la propuesta del Gobierno del Ejecutivo. Pero lo que tuvimos hoy día es un fallo, ¿no es cierto?, una presentación de una mamá que ante el cobro que se mantiene en exceso a su niño de más de 2 años por aplicación del factor de riesgo, hace la presentación y finalmente hay una resolución judicial y del Tribunal Constitucional que establece que ese cobro es indebido. Para decirlo muy en simple, se cobra adicional por mayor riesgo al niño hasta los 2 años, de 0 a 2 años. Esto es similar a lo que pasa con las mujeres en edad fértil. Y después de cumplidos los 2 años, la ISAPRE no rebaja el costo. O sea, mantiene el castigo, que además lo nuevo del fallo del Tribunal Constitucional, presidente, estimado colega, es que establece que aquí hay un doble cobro, que el mayor riesgo de un niño de menos de 2 años está contenido en lo que hoy día nosotros garantizamos en el auge, por lo cual ya la ISAPRE hace un cobro. Entonces, aquí hay doble cobro, o sea, no debería aplicarse la tabla de factores, pero adicionalmente a eso, algo que a mí me parece que es tremendamente grave, es que la ISAPRE no rebaja, ya se aplica la tabla de factores, pero aplíquela completa, aplíquela cuando tiene que subir, pero también cuando tiene que bajar. Entonces, lo que conversábamos el viernes con el superintendente y que me parece además importante que podamos conocer todos es primero cómo garantizamos nosotros que aquellas personas que están afiliadas al sistema privado de salud puedan tener la información. Probablemente uno pregunta, ¿y cómo se construye la prima? Nadie sabe. Sabes que te la suben y cada uno hace su presentación ahora a la Superintendencia de Salud para que no le suban unilateralmente el plan. Pero creo que es muy importante que se pueda instruir a la ISAPRE para que se desagregue y uno sepa cómo se está aplicando el factor de riesgo, en este caso por edad o por sexo, pasa con las mujeres, pasa con los adultos mayores, para que la gente pueda tener la información, pueda revisar y también pueda hacer el reclamo. En eso es muy importante el poder informar también a los afiliados. El superintendente nos va a entregar antecedentes de eso. Aquí la superintendencia cumple su rol y además lo que establece es la devolución de los dineros que se cobraron en exceso. Eso a la par de un debate que tenemos que dar nosotros y donde a mí me gustaría, presidente, que pudiéramos dar una señal fuerte al Ejecutivo de que en esto tenemos nosotros pendiente una modificación sustantiva del sistema de ISAPRE. Inicialmente nos pidieron 6 meses que ya se cumplieron y estamos un poco atados de manos hasta que el Ejecutivo nos entregue su propuesta en eso. Así que ese es el objetivo, que podamos conocer todo, pero además lo importante es la acción del superintendente para que se desagregue y se entregue esta información, la importancia de facilitar los procedimientos de reclamo. Estamos en la discusión del presupuesto, eso implica también cierta carga para la superintendencia y yo creo que hay un mensaje que es nuestro y también de la ciudadanía hacia la ISAPRE, o sea, que hay dineros mal habidos, mal cobrados, o sea, que deberían devolver. Y uno esperaría cierta iniciativa de ellos, no que sea tras una presentación de cada uno de los afiliados. Mira, antes de darte la palabra, yo creo que hay un tema adicional que es bien relevante. Yo considero que las ISAPRE violan derechos humanos, porque cada vez que las ISAPRE discriminan a la mujer embarazada, discriminan a los niños, discriminan a los adultos mayores, Chile ha firmado tratados internacionales, ha firmado convenios que tienen que ver con la protección y la no discriminación a niños, niñas, a adultos mayores, a mujeres. Entonces, yo creo que llegó el momento de que esas normas que Chile ha suscrito se comiencen a aplicar. ¿Te das cuenta? No es aceptable que haya un sistema de salud que, por ejemplo, no quiera atender enfermos, que apliquen preexistencia. Más allá de que la ley lo permite, hay un estatus legal que está por sobre esas consideraciones, que son los convenios internacionales, que hace que establezcan Chile ha firmado tratados
que tienen que ver con la salud y con los derechos de las personas. Entonces, hay muchos aspectos que yo creo que sería interesante que los comenzáramos a evaluar también, ¿ah? Pero te damos la palabra respecto a este tema específico. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, con la senadora Goich nos juntamos la semana pasada, me hizo esta invitación en relación a estos temas. Espero haber podido abordar lo que se me solicitó y yo encantado de seguir trabajando. Llevo recién 5 días, así que estoy aterrizando un poco en esto. A ver, básicamente un par de diapositivas en relación a antecedentes de la regulación. ¿Qué significó el fallo del Tribunal Constitucional del año 2010? ¿Qué significó el fallo del Tribunal ahora el 2018? Contarles un poco en qué está la actividad de la superintendencia en relación a los reclamos que nosotros recibimos y en la realidad en este momento que sufren las ISAPRES y consideraciones finales. A ver, básicamente nosotros nos regulamos por el decreto de fuerza de ley número 1 del 2005 y este tiene distintos artículos. Yo básicamente me voy a enfocar en algunos que me parecen relevantes. En el artículo 197, destacar que las ISAPRES pueden revisar anualmente los contratos pudiendo modificar el precio base. Voy a hacer énfasis en algunos temas que me parece que dan respuesta a lo que la senadora me solicitó de entender cómo se elabora un plan de salud definitivamente. Estos planes, esta indicación está a través del artículo 198 determinado todos estos puntos que la verdad que no tiene ningún sentido que yo los lea porque están ahí, que básicamente regulan cómo se va a ir generando esto. ¿Ya? De la ley 18933, que después del artículo 199, se desprende estas 5 capítulos que ordenan de cómo se tiene que ir generando todo esto, y esto básicamente solo destacar, que más adelante lo vamos a ver con más calma, son los 4 primeros los que el Tribunal Constitucional del año 2010 deroga, ¿ya? Y por lo tanto nos queda, y ahí tenemos un tema importante, de este artículo nos queda uno de sus acápites todavía vigente. Destacar que esto en relación a lo que es el precio base. Está la descripción de qué significa el precio base, que está articulado en el artículo 170, en la letra M, y en la letra N se explica lo que es una tabla de factores. Voy a ir allá y la verdad que, insisto, si hay alguna situación que a ustedes les parezca necesario ahondar más, nos detenemos. Yo creo que esta diapositiva es muy importante porque un plan de salud se estructura de estos 3 componentes. El componente 2, que es el precio base, que es una basal que tiene que ser igual para todos los pertenecientes a ese plan, que se multiplica por el factor de riesgo de la tabla que está legalmente constituida y que ya, les vuelvo a repetir, en 4 de sus articulados se derogaron a ellos, y les voy a mostrar cómo se constituye una tabla de factor de riesgo. Tiene otro componente que es el plan GES, que básicamente es un precio único, independiente del riesgo individual. En la elaboración del plan complementario está incluido el riesgo individual, y en relación a los beneficios adicionales, que hay precios libres y voluntarios que van determinando en esta porcentualidad la constitución de un plan de salud hoy día por la ISAPRE. Destacar que tenemos hoy día del orden de los 58.500 planes de salud vigentes en este momento, del orden de los 58.500 planes vigentes. Por lo tanto, ustedes comprenderán que frente a ese número de planes, con todos estos factores involucrados, con planes de base que también se pueden modificar, con factores, esto da, la verdad, prácticamente para una infinito de posibilidades que efectivamente uno debiese entender que tenemos que ordenar para ir gestionando de mejor manera. Aquí hay un ejemplo concreto de un hombre de 41 años con 2 hijas de 18 y 22 años respectivamente, y básicamente lo puse porque quiero que se entienda cómo se elabora un plan, ¿ya? Básicamente, el hombre, por el hecho de tener 41 años, tiene un factor de riesgo 1, en general el 1 es el punto neutro. Sobre eso se mueven para mayor riesgo o menor riesgo. Voy a mostrar las tablas más adelante. Sus hijas, por ser de este grupo etario, tienen menor riesgo que él, un 0,45. Eso da una sumatoria
como familia de 1.90. Ese 1.90 se multiplica por el precio base que establece la institución correspondiente, que en este caso es 2.55 para ese plan, y para otro plan pudiese ser superior o inferior. Y se multiplica eso, se le suma la multiplicación del valor de NUF del GES por 3, porque efectivamente ahí no está el factor de riesgo, pero sí para cada uno se aplica. Entonces, en resumen, tenemos el factor de riesgo de la sumatoria de toda la familia por su plan base, más el valor UF individual para cada uno de ellos multiplicado por 3 en este caso, que son los 3 integrantes de la familia, lo que da un valor familia final de 5,72 UF. Esa es la manera como se constituye y se forma un plan de salud. E insisto, me parece extremadamente relevante destacar la tremenda variabilidad que podemos tener en relación a cada uno. Si esto uno lo toma por el número de ISAPRES, que en este momento son 12, nos vamos dando cuenta que tenemos muchos temas. Destacar que básicamente la tabla de factores considera 3 grandes considerando la edad, el sexo, la condición de ser cotizante o carga, y básicamente la lógica de esta tabla de factores es que genera una variación de precio en el ciclo de la vida de una persona. ¿Ya? Eso, como ustedes ven, está articulado, está regulado por ley, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que hoy día en Chile tenemos 1.001 planes de salud, perdón, tablas, no planes, tablas vigentes. ¿Ya? Previo a la ley, al DFL del 2005, teníamos 991 factores de riesgo, y posterior la ley lo que hace es que dice que una ISAPRE puede tener como máximo 2 tablas de riesgo, 1 o 2, y esas se van a revisar cada 5 años, que se pudiesen modificar, pero hace que en el contexto actual tengamos 1.000 tablas o factores de riesgo vigentes y circulando en estos 58.000 planes de salud que yo les acabo de comentar. ¿Ya? Por lo tanto, la ley lo que hace es por lo menos generar que se acoten las tablas de factores de riesgo en la respectiva ISAPRE. Como ustedes ven, hay algunas que llegaron a tener 538 tablas de factores de riesgo que, insisto, están vigentes porque esos planes vienen de arrastre de esos tiempos y siguen manteniéndose. Esto es una tabla de riesgo, da lo mismo que ISAPRE. Yo básicamente lo que quise destacar es que efectivamente uno ve una discriminación muy importante en relación a algunos grupos etarios y en particular en relación a la condición de ser hombre o mujer. Perdón, no da lo mismo que ISAPRE. ¿Qué ISAPRE es? Esta es de Banmédica. Es que hay, senador, es que hay 1.000, te pudiese, la verdad que puse Banmédica, pero como mostré anteriormente, ahí tenemos 1.001, o sea, me faltarían 1.000 más, la verdad. Es que, a ver, destacar que en general las tablas, los factores varían, pero el comportamiento es el mismo. ¿Ya? No hay tablas que tengan comportamientos distintos. Hay una segregación efectivamente por edad, y así está definido en el DFL, en el 170, que dice que lo que busca es interpretar el ciclo de vida de una persona, y en base a eso se va diciendo si ese ciclo de vida tiene un mayor o un menor precio. Hace la diferencia entre hombres y mujeres y hace la diferencia entre si uno es el cotizante o la carga. ¿Ya? Por lo tanto, con esto lo único que quiero mostrarles es que aparte de que tenemos muchas tablas de riesgo, también dentro de una misma tabla hay muchos factores por los que yo puedo ir multiplicando un plan en el ciclo de vida de esa persona. Aquí algo un poco más gráfico, mostrar que si una persona tiene un plan base de 50.000 pesos, para un hijo de la misma edad, dependiendo de la ISAPRE, pudiesen tener variaciones de hasta 30.000 pesos. El factor en una ISAPRE es de 1.4 y en otras llega a ser de 2. Eso es lo que quiero decir que aquí y por lo tanto yo pudiese pagar 120.000 pesos en el caso del plan más bajo o llegar a pagar 150.000 pesos en el caso del factor corrector más alto. El base es el mismo, pero el factor que corrige es distinto. Y eso mismo se va dando para todas las edades. Solo destacar que en particular, lo que ya les había mostrado, el grupo etario de 0 a 2 años, las mujeres en edad fértil y la gente mayor de 65 años tienen factores de riesgo ponderados con mayor número.
Aquí hay otro ejemplo concreto. Básicamente lo que busca es comparar un hombre y una mujer de la misma edad con el mismo plan base y destacar que un hombre de 30 años paga por el mismo plan base, insisto, solo por el factor de riesgo, uno paga 41.000 pesos y esa misma mujer con la misma edad, con el mismo plan base, por su factor de riesgo paga 100.000 pesos. Si uno lo lleva esto a un hombre mayor de 75 años, su mismo plan base, pero con un factor de riesgo distinto, sube a 184.000 pesos. Aquí destaco como muy importante, porque lo vamos a ver más adelante, que la modificación que la ley le permite a la ISAPRE es modificar los planes base, ¿ya? Y por lo tanto, sobre esos planes base, una vez al año, ellos informan a los respectivos afiliados qué variación van a tener, si esta va a ser o no va a existir o en qué porcentaje. Si uno hace la variación máxima que tuvimos este año, que fue un 10% para una ISAPRE respectiva, tenemos que este valor que habíamos comentado de 41.000 pesos, 102.000 pesos y 184.000 pesos respectivamente, sube en 4.000, 10.000 y 18.000 pesos respectivamente, solo para esa persona individual. Eso un poco el marco en que nos estamos moviendo y qué significan las tablas, que creo que era uno de los temas que a la senadora le interesaba mucho que yo lograra explicar. En relación al fallo del Tribunal Constitucional de agosto del año 2010, este fallo que del artículo 199 deroga los 4 primeros ítems, tiene efectos básicamente que congela la tabla de factores, ¿ya? Es el efecto de esta derogación. La tabla de factores, para efectos prácticos, se ve congelada. Esto trajo beneficio a quienes pasaban a la edad sobre los 65 años, porque efectivamente su tabla de factores no se corrigió, pero efectivamente fue en detrimento de los niños que pasaban de los 2 años en adelante y las mujeres que salían de su periodo fértil, porque tampoco sus tablas de factores variaron. ¿Quiere decir que las mujeres que tenían un factor de riesgo de 3 dejaron la edad fértil y mantuvieron el 3? Y los niños que pasaron de los 2 años, como aquí el factor, el factor, sí. Aquí los niños que estaban entre 1,4 y 2, que deberían haber bajado a 0,4, 0,9, esos niños están congelados, ¿ya? Aquí sí hubo un beneficio en esta interpretación para los mayores, porque ellos efectivamente la tabla, el factor, 25 años, el factor debiese haber aumentado y está congelado. Eso es con respecto a los planes que estaban vigentes. En relación a todas las personas que tuvieron algún cambio de plan, cambiaron de ISAPRE o ingresaron por primera vez a una ISAPRE, este congelamiento no ha sido así y la tabla ha corrido sin esta interpretación. ¿Solo los del año 2010, los que estaban en esa fecha? Exacto. Toda la gente que tenía un plan ISAPRE hasta el 2010 entró en esta versión que está congelado. Tenemos hoy día alrededor de 100.000 personas que o han cambiado su plan, o han cambiado su ISAPRE, o han ingresado al sistema de ISAPRE, y para esas personas este congelamiento de la tabla no es efectiva y se está aplicando tal cual estaba estipulado previamente. ¿No? Una pregunta para entender mejor. Pero eso es como una interpretación del fallo del Tribunal Constitucional. O sea, es como decían aplicarlo a las ISAPRES finalmente, ¿no? Lo aplicamos solamente acá, pero no para el resto, que es bastante arbitrario. Eso para voy a llegar a lo que ha significado para efectos prácticos en la realidad. Pero ese fallo no tiene que ser interpretado por la superintendencia más que por la ISAPRE. Estamos de acuerdo, senador. Yo creo que lo que corresponde ahí no es que cada ISAPRE interprete la ley como le conviene y adecue la ley a sus intereses. O sea, yo lo que creo que lo que sería interesante, superintendente, es que se establezca y se revise. Si hay un fallo del Tribunal Constitucional, le corresponde a la autoridad, en este caso a la superintendencia, que ella aplique y ella interprete la norma, no que la interpreten ellos. Es como los gatos cuidando la carnicería siempre. Entonces, de todas maneras, es muy interesante porque van a salir varias iniciativas acá, así que le agradecemos la presentación, que está muy interesante, ¿no?
Bueno, esto es lo que les he estado comentando todo el rato, el DFL 199 que en sus 4 puntos está derogado al día de hoy después del Tribunal Constitucional, y la regla número 5, que es la que sigue vigente, y básicamente aquí destaco que la regla dice que las instituciones de salud previsional estarán obligadas a aplicar desde el mes en que se cumpla la anualidad y de conformidad a las respectivas tablas el aumento o la reducción de los factores correspondientes. O sea, nosotros seguimos teniendo desde el punto de vista del fiscalizador, que es la superintendencia, una indicación de un reglamento que efectivamente le permite a las ISAPRE seguir generando estos cambios, ¿ya? Porque esto sigue vigente. Aquí un poco lo que ya les había adelantado, qué efecto ha tenido el fallo del Tribunal Constitucional a partir del 2010. El Tribunal declara inconstitucional las normas sobre la estructuración de las tablas de factores por considerarlas discriminatorias y arbitrarias para género y edad. Eso trae como consecuencia que las tablas inicialmente se congelen, pero lo que les comenté que en la práctica las tablas están vigentes para los planes nuevos o todo esto que conversamos. Hoy día, por lo tanto, es posible acceder a una nueva tabla de factores al cambiarse de ISAPRE, y es posible también acceder a los cambios de tramos etarios reclamando ante la superintendencia para que esto se corrija. Y ahí, como les voy a mostrar más adelante, nosotros efectivamente estamos teniendo un número importante de reclamos de parte de los usuarios en relación a este tema. Aquí un poco se ratifica en la siguiente lámina ya lo que habíamos conversado, que deroga los artículos 1, 2, 3 y 4, y la sentencia número 170 genera numeral 5 que queda vigente, más lo que ya hemos conversado del artículo 170 en sus letras M y N, que son lo que sigue desde el punto de vista legal vigente para las ISAPRE. El fallo del Tribunal Constitucional del año de septiembre del 2018, básicamente un fallo de inaplicabilidad, que solo tiene efectos, y aquí solo quiero destacar que solo tiene efectos para el caso concreto de esa persona individual, ¿ya? Mandatándose la vigencia de la norma del artículo 199 del DFL, el numeral 5. Entonces se hace una interpretación. En relación a este fallo, es que la Corte Suprema, previamente la Corte de Apelaciones había rechazado esta indicación, hace una nueva interpretación y básicamente acoge la solicitud de la demandante, ¿ya? Y eso efectivamente a nosotros nos abre como superintendencia, una arista interpretativa que básicamente parte de los comentarios que vamos a hacer al final nosotros vemos como una oportunidad de ir avanzando. También aquí, muy rápido, solo para que la comisión esté un poco informada respecto a estos planes de adecuación, cuál es su tendencia. Básicamente, en general, y les voy a mostrar la tendencia, es un promedio real de un ajuste del 3,6% anual, ese es el promedio de los últimos años. Este año es de un 3,4%. De las 12 ISAPRE, 3 decidieron cambiar sus planes y nos movemos con fluctuaciones que son entre el 4 y 9,9% de variación sobre el valor real sobre el valor UF. Destacar que estos precios están en valor UF, por lo tanto son en general reajustables. La UF en general va al alza y no a la baja, ¿ya? Aquí están básicamente las 3 ISAPRES del sistema abierto que van a aplicar una modificación, que son básicamente Colmena, Cruz Blanca y Consalud. Acá están las que no van a aplicar una modificación, y de las cerradas, la FUSA y el resto no, y básicamente, como les digo, es un 3,4% promedio. Esta ha sido la historia de la variación de la... ¿Sí? Encantado. Esta ha sido desde el 2006 en adelante, los 12 años que llevamos, la variación sobre el precio base que han tenido en promedio, como es un 3,6. Este año estamos levemente por debajo de eso, pero en general, si uno lo que ve es que hay en general una tendencia más bien a subir que a mantener o bajar los planes base. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de harta gente que está afectada a esto. Estamos hablando de 1.700.000 personas
que están afectadas a esta corrección de su precio base, y como ustedes ven la tendencia de los últimos 3 años a que porcentualmente en relación al número de inscritos que tiene FONASA ha ido aumentando desde un 48% a casi un 52%, que es la realidad que estamos viviendo este año. Estos son números a este año. Tenemos que, en la ISAPRES tenemos casi 3.400.000 personas. Pudiesen sufrir un proceso de evacuación, porque les recuerdo que hay algunas ISAPRES que decidieron no modificar sus planes. Ahora las ISAPRES que modifican sus planes en general son las más grandes, y van a tener un efecto sobre su precio de alza 1.700.000 personas. O sea, el 51% de los afiliados al proceso ISAPRES están teniendo modificaciones en sus precios base. Aquí está un desagregado de las ISAPRES que van a hacer modificaciones a sus planes, y básicamente destacar que aquí está el promedio de alza: Colmena un 4.8, Cruz Blanca un 7.7, Consalud 4.7 y FUSAT 4.6, y del total de su universo de afiliados, ellos están afectando del 80% para arriba, a excepción de FUSAT, que es solo un 12%. Pero destacar que las carteras de esta respectiva ISAPRE, efectivamente, el grueso importante de sus carteras se ve afectado por una variación de su precio base. Para ir terminando un poco, ¿qué hace la superintendencia? Mostrarles que la tendencia de los reclamos ingresados a la superintendencia en relación al tema de precio base ha ido creciendo en forma importante. Aquí está graficado hasta el 2017, lo que a nosotros nos ha significado un crecimiento de año contra año casi de entre un 15 y un 20%. Esto también se ha visto a nivel de la Corte de Apelaciones, donde también ha sido la otra manera de resolver estas situaciones, con una leve disminución del 2017 respecto al 2016, pero ustedes ven que estamos hablando de un número importante de reclamantes, y también estamos destacar abajo que se lleva una parte importante de los costos y de los gastos de estas respectivas instituciones. Cuando uno hace el desagregado de los reclamos, básicamente aquí lo quiero destacar, más allá de los porcentajes de crecimiento, etcétera, etcétera, es que, no sé por qué motivo, se me desaparecieron los porcentajes. Bueno, destacar que el 60% de los reclamos que nosotros manejamos son en relación al tema del cambio de plan base, ¿ya? Aquí está, en la siguiente está de mejor manera graficado, entre el 2014 y enero del 2018, del total de reclamos, el 55% de los reclamos que nosotros manejamos dice en relación con el cambio del plan base de las ISAPRES. Por lo tanto, se lleva un tiempo importante el quehacer nuestro, ¿ya? En relación a las ISAPRES que modificaron sus planes base, destacar que tenemos reclamos importantes de Cruz Blanca y de Colmena, y un poco menos de Consalud, y que en relación a quién reclama más al respecto de esto son los hombres que las mujeres. Básicamente eso. Para ir terminando, consideraciones finales. ¿Qué puede hacer un afiliado frente a un cambio en sus condiciones? Aceptar la propuesta del alza efectuada, cambiarse de plan dentro de la misma ISAPRE, o sea, aceptar el plan alternativo que le ofrecen, que es obligatorio que lo ofrezcan, ponerle fin al contrato y cambiarse a FONASA, reclamar ante la superintendencia, que ya mostré el número importante de reclamos que tenemos, o recurrir a la Corte de Apelaciones, que ha sido el otro mecanismo, que también tienen una sobrecarga importante. De los reclamos de la superintendencia, ¿cómo opera? ¿Es más rápido que el recurso de protección? No, lamentablemente, incluso una de las cosas que presentamos nosotros en el presupuesto de 2019, hoy día los tiempos de respuesta de nosotros están en 320 días. 20 días. ¿Ya? Hay una propuesta de modernización del sistema de respuesta nuestro que busca básicamente, ojalá, bajarlo eso a 120 días. ¿Ya? Y es parte de los proyectos que nosotros estamos presentando en la parte de la expansión presupuestaria de 2019. Cuando se recurre, la resolución es con efecto retroactivo o no. Son con efecto retroactivo. ¿Ya?
Y para terminar, ahora sí termino. ¿Qué vamos a hacer como superintendencia? Un poco lo que me preguntaba usted, senador. Bueno, nosotros en relación al fallo vamos a reinstruir. Hay algunas instrucciones, gracias Marcela, que como superintendencia hemos emitido, que las vamos a reinstruir, vamos a insistir en la necesidad de que estas se lleven a efecto. En particular vamos a discutir a nuestro grupo de estudio, yo tengo una unidad de estudio o a un externo, vamos a pedir un estudio en cómo abordar los costos de los niños que se integran a los nuevos planes, estos niños recién nacidos, en relación a esta interpretación que hace la Corte Suprema con lo que usted manifiesta, senadora, en relación a la interpretación del GES. Ahí queremos tener un estudio más acabado para nosotros efectivamente podernos manifestar y opinar. El GES en las patologías infantiles no abarca la totalidad y ahí yo creo que sí hay un margen para tener algún grado más de seguridad antes de sacar una interpretación al respecto. Y por último, nosotros vamos a buscar básicamente avanzar en la línea que ha sido básicamente lo que ha manifestado tribunales y nuestros mismos tribunales internos de ratificar que estos cambios de las ISAPRE no son adecuados y no deberían ocurrir, y vamos en relación a eso a instruir los mecanismos para ir avanzando. Básicamente eso es lo que yo les quería contar. Espero haber abordado lo que la senadora esperaba. Carolina. O sea, me parece primero excelente la presentación, yo se la agradezco, la felicito, además lo clara en un tema que es bastante complejo. Y me parece una muy buena noticia que se revisen las instrucciones impartidas con posterioridad al fallo del 2010, y entiendo que la idea es reinstruir, que es lo que se debió haber hecho en su momento, lo debió haber hecho la superintendencia, la prohibición de crear nuevas tablas de factores. Eso equivale a congelar. Quiero entender bien la implicancia práctica de eso, sobre todo en términos de retroactividad. En qué ha pasado entre el 2010 y ahora. Hay mucha gente que se le han aplicado las tablas de factores, se han incrementado el precio del plan, no debiendo haberse hecho. O sea, yo creo que súper bien de aquí en adelante, pero ¿qué pasa con todo el intermedio? Que puede, o sea, además, desde el punto de vista de la facultad de la superintendencia, ¿qué se puede hacer? Porque a uno le gustaría que esto no recayera en la persona, que para quien es ya complejo el sistema, tener que reclamar, eso implica además sobrecarga, sino que se pudiera tomar hacer una instrucción más bien general. No sé si eso es posible. Mira, yo creo que lo interesante sería que... Yo creo que acá hay una cosa que es más grave, ¿te das cuenta? O sea, la ISAPRE están violando la ley, porque hay una resolución del Tribunal Constitucional. Hay un desacato de la ley. Entonces, lo que corresponde, en cierta manera, lo que señala Carolina. Uno, que se establezca la norma, pero que se tenga que devolver a los usuarios de oficio, te das cuenta, no que vaya un usuario a reclamar, sino que se le diera devolver a todos los usuarios, es decir, a todos los niños que pasaron de los 2 años y que entraron al tramo de 2 años y le siguieron cobrando una sobreprima, o a todas las mujeres que salieron de edad fértil y que le siguen cobrando, o a todos los que... Bueno, o sea, yo creo que es muy importante que vamos a avanzar en eso y va a contar con el respaldo de toda la comisión y yo creo que todo el Parlamento. Yo quiero además decir otra cosa. A mí me tocó ser fiscalizador y director del Servicio de Salud y Ambiente, y yo creo que es muy importante también asumir que si las ISAPRES quieren reclamar, que reclamen ellas contra la superintendencia. Nosotros nunca perdimos un juicio, y si no están contentas irán ellos a los tribunales y nosotros defenderemos la postura de la superintendencia en esta materia, porque yo creo que es muy importante establecer esa claridad, porque aquí hay una situación tremendamente injusta. O sea, eso es lo que te quisiéramos pedir como comisión. Rabín, y después Francisco. A mí lo que me parece extraño, presidente, es que la ISAPRE hace 8 años atrás, con un fallo bastante contundente del Tribunal Constitucional, que declaraba la inconstitucionalidad de las tablas de factores, hayan seguido incorporando estos criterios a través de resquicios legales, porque son puros resquicios legales. Como bien se señalaba en el fallo, esto transgrede las garantías fundamentales que están establecidas en la Constitución y, por tanto,
Yo creo que nosotros como parlamentarios debemos hacernos cargo. Y yo propongo que acá salga una moción de la comisión para que esto una vez se termine, como moción parlamentaria. Si esperamos nosotros la revisión, o sea, la promesa que dijo la colega, que el Ejecutivo va a mandar del nuevo ISAPRE, vamos a seguir esperando. Las ISAPRE van a seguir haciendo lo mismo. Si aquí no hay nada. A ver, presidente, yo este tema lo he planteado infinidad, perdón. Sí, no, pero como le gusta, señor Chaguán, hable nomás. No, simplemente señalar, presidente, que a mí me parece de verdad un despropósito que llevamos pidiendo en esta comisión que se ponga urgencia al proyecto para su votación. No es necesario presentar nuevos proyectos. Los proyectos están presentados el proyecto de ley en esta misma comisión, presidente. Y yo de nuevo vuelvo a emplazar a la mayoría de esta comisión a poner en tabla el proyecto. Si sabe qué más, esto es vergonzoso. 1101 tablas de factores. Tenemos 48.000 planes vigentes. ¿Sabe? 58.000. ¿Sabe qué más? Terminamos con esta vergüenza. Yo le he pedido a esta comisión reiteradamente, a la mayoría de esta comisión, que lo ponga en tabla y lo votemos. Lo votemos. ¿Sabe qué más? Esto ya no aguanta más. Y lo hemos pedido reiteradamente. Entonces yo le quiero pedir a la mayoría de la comisión y al presidente de la comisión que lo ponga en tabla. Y claro, si volvemos a pensar en una mega modificación, no, se hay que hacer una ley corta. Tenemos las facultades, está el proyecto en esta comisión, está en segundo trámite constitucional, terminar con las tablas de factores, terminar con las preexistencias y terminar con las bases materiales. Después arreglaremos el resto. Pero si no somos capaces de ni siquiera ponernos de acuerdo después de esta vergüenza de informe que hemos escuchado, vergüenza de informe, o sea, muy buen informe, vergüenza de informe, me refiero buen expositor, vergüenza lo que ha planteado en términos no, lo vamos a sacar del acta. A mí me parece que de verdad complejo. ¿Sabe qué más? Los afiliados de la ISAPRE siguen siendo vulnerados día a día, 4 millones de chilenos. ¿Sabe qué más? O le ponemos urgencia y despachamos estos tres temas, o ¿sabe qué más? Yo de verdad creo que ya, o sea, no sé si hay voluntad. O sea, somos 4. Pónganlo en la próxima sesión, lo votamos y obligamos al gobierno a presentar las indicaciones. Me parece además vergonzoso que nuestro gobierno, que se ha comprometido, y lo digo yo, desde mi propio gobierno, a mí me parece vergonzoso. Le he pedido desde que asumió el primer día, desde el primer día le pedí a mi gobierno poner urgencia al proyecto de ley. Han pasado ya no, pasó la premura, dicen que la instalación está lista, bueno, entonces ya no hay excusa para ponerle urgencia al proyecto. Entonces yo le quiero decir, presidente, o lo pone urgencia o votamos esto, y me gustaría saber cuál es la posición de los senadores, si queremos o no ponerle urgencia, y si queremos o no mantener esta situación dramática de 4 millones de chilenos. O sea, o lo votamos y veamos quién está en qué posición. Eso simplemente. Sacamos los tres temas adelante y el gobierno, de verdad, le he pedido al ministro Blumel desde el primer día que asumió. Se lo he pedido al ministro de Salud desde el primer día que asumió. Si no le pone urgencia, no hay voluntad. ¿Sabe qué más? Yo ya me cansé que me digan en el ministerio, y acá le doy su recado, que usted lo mande al ministerio. ¿Sabe qué más? Que siguen estudiando un plan para ajustar ¿se quiere o no se quiere terminar con esto? Es así de simple. Presidente, ahí me gustaría diferenciar dos cosas, porque yo creo que en esta comisión, y lo hemos señalado muchas veces, estamos todos dispuestos a avanzar en el proyecto. Pero a mí lo que no me gustaría es que aquí se invisibilice, bajo ese argumento, lo que están haciendo las ISAPRE, porque hoy día están incumpliendo la legislación actual, no la que vamos a cambiar. Y a mí me parece que lo que es inaceptable en nuestro país es que las ISAPRES abusen de las personas así. O sea, eso es inaceptable. Y a mí me gustaría que se diferencien ambas cosas, porque me parece que no podemos nosotros ni asumir el que aquí dejemos pasar lo que están haciendo las ISAPRE con excusa de que no se ha modificado la ley.
Son dos cosas distintas. Sin restarle, yo insisto, fui la primera en plantearlo, la importancia de avanzar en la modificación a la ley de ISAPRE. Y por eso a mí me parece que es muy importante la instrucción de parte de la superintendencia, pero me gustaría que clarifiquemos en esta sesión qué pasa con todos los que están entre medio. ¿Qué pasa con las personas contra quienes las ISAPRE le han cobrado más allá de lo que debían, incumpliendo la ley tal cual como ha planteado usted, presidente? O sea, ¿qué vamos a hacer sobre esos casos? Y a mí me gustaría ahí también una instrucción mandatoria de la superintendencia respecto a la devolución de esos recursos a las ISAPRE. Porque creo que la posibilidad, y quiero saber si eso se puede hacer, despejarlo, porque, o sea, la devolución a los afiliados por parte de las ISAPRE, porque creo que es muy difícil que individualmente, con la cantidad de planes que hay, con la complejidad de esto, las personas puedan hacer su reclamo y finalmente van a perder sobre eso. Yo pienso que hay dos aspectos que deberíamos considerar como comisión. Y que deberíamos proponer como comisión. Uno, yo creo que la comisión, como dice Francisco, de manera transversal debiera solicitarle al Instituto de Derechos Humanos recurrir a esa institución por violación a los derechos humanos, porque se están violando todos los tratados internacionales. Y dos, nosotros le vamos a enviar a la superintendencia un oficio firmado por todos los que están acá, solicitándole justamente que la ISAPRE, para que usted tenga también un mandato, una demanda formal de esta comisión exigiendo que las ISAPRE que están incumpliendo la ley la cumplan y que además tengan que responsabilizarse retroactivamente de todo lo que le han ilegalmente o de manera inadecuada, irregular e ilegal le han, en cierta manera, se han apropiado de recursos que no le corresponden, que son de paciente, ¿no? Entonces, eso mandémoselo nosotros, Fernando, como una petición formal, ¿no? Para que también haya una situación de hecho de una instancia del Congreso que te lo demanda. Y nosotros vamos a respaldar todas las acciones que ustedes hagan en esa materia, ¿no? Si quieres, te damos la palabra. Sí, yo creo que de acuerdo para eso. Los dos oficios. Señor presidente, por intermedio suyo. Preséntate tú un poco. Ok. Mi nombre es Marcela Palma San Miguel, soy abogado de profesión y jefa de gabinete del superintendente, y quisiera dar respuesta, senadora, en el siguiente sentido. No es casual que en la presentación del superintendente aparezca que se va a reinstruir. Desde ese punto de vista, señalar que después de 8 años, efectivamente, existiendo en su oportunidad una instrucción al respecto a las ISAPRES de que solo debían utilizar las tablas de factores hasta antes de la publicación de la sentencia del año 2010, se dejó sin efecto por parte de la superintendencia dichas instrucciones. Desde ese punto de vista, se acogieron los recursos presentados por las ISAPRES. No es casual señalar que se va a reinstruir, porque no se puede dejar. Se acogieron los recursos presentados por las ISAPRES en este sentido, acogiendo esos recursos de reposición, por lo tanto, una interrupción, pero hoy día nosotros te podemos solicitar que se revisen nuevamente. Estamos en eso y por eso no es casual señalar que se va a reinstruir. Solo quiero contestar en ese sentido y poner en el contexto en que nos encontramos, en que no nos podemos olvidar de la invalidación de los actos administrativos. Y desde ese punto de vista, las ISAPRES, si bien van a recurrir, señalando que se van a vulnerar derechos adquiridos frente a esas resoluciones de la misma superintendencia, es establecer que dichos actos que se produjeron no constituyen derecho, porque constituye, tal cual como lo dijo el senador, una actuación ilegal por parte de las ISAPRES. Yo Esa creo es la manera en que eso es muy importante, salvar. o sea, una norma de la superintendencia equívoca en ese momento, hace 8 años, no está por sobre la ley. Y como la ley es la que establece esto, ellas son responsables de cumplir con la ley. No pueden escudarse que hicieron apelación a la superintendencia, que la superintendencia de un plumazo modificó la ley. Eso no tiene ningún... Pero, presidente, ¿sería bueno que nos hicieran llegar esa instrucción? ¿Es ¿La el tiene nombre ahí? de la superintendencia en su momento?
la contrainstrucción, diríamos, ¿no? Para entenderlo bien. ¿La tiene ahí? Sí. Felicitar a la superintendencia por lo que está haciendo, que cuente con todo nuestro respaldo y apoyo. Yo creo que es muy importante avanzar. Vamos a evaluar lo que plantea Francisco, si nosotros ponemos en tabla el proyecto, yo creo que deberíamos conversarlo más tranquilo, no, independientemente del gobierno. Lo que pasa es que ese es un proyecto que tiene aspectos positivos y aspectos negativos, o sea, no es un buen proyecto, por eso, pero vamos a ver si podemos rescatar lo positivo que tiene y poder avanzar. Pero yo creo que es muy importante lo que han estado haciendo, así que cuente con nuestro apoyo y además tengan una petición formal de avanzar en el sentido de que se establezca un nuevo instructivo que restablezca el imperio de la ley, porque lo que se hizo es totalmente ilegal y ahí hay responsabilidades también, lamentablemente, de un funcionario público que violó la ley. O sea, quien dio ese instructivo violó la ley, o sea, y eso es gravísimo, ¿te das cuenta? O sea, que hay una situación que va más allá. No corresponde que en derecho se haya dado se haya generado una instrucción que viola la ley, que viola un acuerdo del Tribunal Constitucional. Entonces, nosotros vamos a revisar todos esos aspectos porque nos parece que la situación va más allá de un simple hecho administrativo del cual se aprovecharon las ISAPRE. O sea, ninguna institución puede estar por sobre la ley ni dar una instrucción que, de cierta manera, revierte lo que la legislación acordó. No sé si quiere agregar algo más. No, la verdad no. Esa era la presentación. Espero, senadora, haber cumplido con lo que me solicitó. Te reitero el agradecimiento, además la calidad de la presentación. Felicitaciones. Y espero que podamos seguir trabajando en una causa común, que finalmente mejorar el sistema para todos. La Asociación de Supermercados pidió ser oída en relación con el proyecto sobre alimentos. La vez anterior nos pidieron que hiciéramos una pregunta. El pendrive es del señor. ¿No envió la presentación? Ya. La voy a copiar en el escritorio, ¿ya? Ya. ¿Esta es? Sí, en la universidad. Ah, sí, en realidad. Puede ir cambiando y retroceder. Y ese de rojito. Perfecto. Muchas gracias. Pero no, de verdad que No, no me la pidieron. y no anda con Pero si quieres sacarle copia. ¿Y hay copias? No hay copias, solamente está. Ya, pues sacarle fotocopia. No me demoraron. ¿Puede sacar foto? Sí, sí. Claro que
No sé si ese PowerPoint presentaron recién ahora, recién lo pusieron. ¿Se llevaron una copia impresa para sacarlo? ¿Se lo llevaron hace poco? No atiné y no lo enviaron. Sí, en todas las indicaciones. Sí. Al proyecto sobre de evitar el desperdicio. Carolita. Y con él sí también. Entonces, si quieres, preséntate y comencemos. Y le pido que cierre la puerta ahí para que podamos empezar, por favor. Bueno, muchas gracias, presidente, por darnos este espacio. Yo sé que la agenda está bien apretada, así que traje una presentación que voy a pasar relativamente ágilmente. Por una descoordinación no la envié previamente, pero se está copiando, así que la van a tener. Y también la estoy dejando en el computador. Mi nombre es Catalina Merz, yo soy hace 2 años la presidenta de la Asociación de Supermercados de Chile. Es el único gremio que agrupa a las principales cadenas de supermercados y también a varias cadenas regionales. Son 11 socios. En total, de las 1.400 salas de supermercados que existen en el país, alrededor del 80-85% están representados en el gremio, en una industria que trabaja en alrededor de 150.000 personas y una actividad tan ágil y rápida como ustedes saben que es el comercio detallista en general. Nosotros hemos seguido muy de cerca el proyecto de ley. No tuve acceso a la última versión ya refundida, pero traje una presentación con nuestras miradas acerca de la regulación, ¿no es cierto?, de la donación de alimentos y algunos comentarios que creemos es
útil tener en cuenta, dada la experiencia que el país ya tiene en materia de donación de alimentos, y les voy a contar un poco respecto de eso. Este es un breve resumen de los antecedentes sobre desperdicio de alimentos que ustedes probablemente ya manejan también, así que los voy a pasar rápido. Un poco lo que han hecho otros países, incluyendo el caso francés, Italia, Inglaterra, el caso de Chile, las iniciativas chilenas, y comentarios y propuestas al proyecto de ley a la luz de todo lo anterior. ¿Ya? Como ustedes saben, uno de los objetivos, ¿no es cierto?, de Naciones Unidas es reducir, es el consumo y producción responsable, y hay una meta bastante clara a nivel mundial de poder reducir el desperdicio de alimentos. Y un estudio de Boston Consulting Group analizó cuáles son las principales fuentes de desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena de producción. Esto no solamente es un problema mundial, sino que además se da en distintas partes. Si ustedes ven esta gráfica, no es todo lo nítido que uno quisiera. En el fondo, esto es la producción, después viene todo lo que es el manejo y la logística, procesamiento, el empacamiento, la distribución en el retail está en esta parte, y el consumo final es en esta parte. ¿Ya? Si observan en toda la cadena en general, los principales desperdicios se dan al momento de la producción. Ahí hay temas de coordinación entre productores de alimentos y fabricadores, ¿cierto? Y después también en el consumo. Suele ser más alto en la producción en países en desarrollo y más alto en el consumo en países desarrollados. Es decir, este es un tema que se ha analizado y que además las estimaciones arrojan que si no hacemos algo, esto va a seguir en aumento. ¿Ya? Este mismo estudio lo que hizo también fue analizar cuáles eran los tipos de iniciativas que se podían abordar para empezar a reducir esto. Hicieron un ejercicio, identificaron 5 drivers que llaman ellos, que yo los traduzco como impulsores de cosas que pueden efectivamente generar reducciones en el desperdicio de alimentos. Está la conciencia por parte de consumidores, productores y todos quienes influyen en los momentos de desperdicio de alimentos, logística, infraestructura de la cadena de suministro-producción, la colaboración entre entes públicos y privados, y al final también está el ambiente de política pública. Ellos establecen que si es que todos los actores trabajan coordinadamente, es factible llegar a la meta de Naciones Unidas en un plazo razonable. Y dentro de lo que son las regulaciones, el marco de políticas públicas plantean que son más que nada subsidios y otras políticas que promueven el reuso y también el reciclaje. Recordar que en el caso chileno tenemos una ley de reciclaje para otros productos prioritarios, y este es un tema adicional que se suma a aquello. Ahora, ¿qué es lo que uno observa cuando uno revisa todo esto? Probablemente algunos de ustedes también ya lo conocen. En el fondo se arman ecosistemas para la donación de alimentos. Por una parte están los proveedores y comercializadores y otros donantes que requieren procesos de selección y de manejo de información respecto a estos productos, ¿no es cierto?, que tienen que ser almacenados de una manera distinta y tratados de una manera distinta, y que en el caso chileno las circulares del Servicio de Impuestos Internos han permitido la donación de alimentos al permitir primero alimentos, y hace poco incorporó también otros productos aptos para el consumo humano, el poder deducir ese gasto de la donación como gasto necesario para producir la renta. Ese es un cambio que impulsa e incentiva la donación por parte de las empresas. Después están las organizaciones intermedias y las organizaciones receptoras. En Chile tenemos una sola institución intermediadora más formal, que es la Red de Alimentos, que tiene cobertura solamente en Santiago y Concepción, que se dedican entonces a acoplar las donaciones y poder después distribuirlas a distintas instituciones que las necesitan. Y por último está el Estado. Aquí tenemos diversos organismos públicos que tienen algo que hacer o decir en torno a cómo promovemos la disminución del desperdicio de alimentos, y está por una parte los incentivos para la donación, como acabamos de mencionar. Muchas gracias y disculpen la tardanza con la presentación. Servicios de impuestos internos. Están también programas de apoyo a ONGs innovadores sociales que puedan ayudar y colaborar para que esto fluya de mejor manera. Y por otra parte también lo que a nosotros nos importa mucho es la inocuidad y seguridad alimentaria. Aquí existe la Agencia Chilena de Inocuidad Alimentaria, y nosotros trabajamos muy intensivamente con el Ministerio de Salud. Tenemos una colaboración público-privada muy intensiva para efectivamente asegurar la seguridad alimentaria de la población y la calidad de los alimentos cuando llegan a ellos.
Ya, un poco acá lo que les decía, la mayoría, o sea, esto requiere los sistemas exitosos, ¿qué es lo que tienen? Tienen una amplia cobertura de receptores y tienen sistemas que facilitan toda esta gestión al detalle de productos y bienes por parte de los que entregan y también sobre todo los que reciben, que eso es uno de los desafíos importantes que tenemos en el país. ¿Ya? En materia regulatoria, los países han tomado dos grandes caminos. Uno tiene que ver con incentivar acuerdos voluntarios, impulsar campañas de información y apoyar con recursos públicos a las organizaciones que cumplen con los roles de recepción e intermediación. Hay dos casos que son bastante conocidos, que es el de Reino Unido y después también están alguna información respecto de Italia. En el fondo, en el caso de Reino Unido, a lo largo de estos últimos 15 años se han firmado distintos acuerdos entre organizaciones de toda la cadena de producción. El más importante, la del año 2015, en la cual se acordó que el año 2019 el 50% de 250 cadenas más grandes de la industria de alimentos tengan planes y acciones claras para evitar el desperdicio y que esa cifra llegue al 100% al 2026. Y se estima que eso debiese llevar a una reducción del desperdicio de un 20% en 10 años. Es decir, hay iniciativas a nivel país que dicen nosotros como país vamos a asumir estos desafíos de Naciones Unidas y vamos a trabajar en formatos que podrían ser parecidos, ¿no es cierto?, a los APL que tenemos acá, formas público-privadas de avanzar. Otro caso de éxito ha sido el de Italia, el que 10 años ha multiplicado por 12 la donación de alimentos y también se ha hecho sobre la base de la generación de capacidades en este ecosistema, es decir, cómo combinamos la capacidad de entrega y la capacidad de recepción en un marco normativo que promueva y agilice las donaciones. ¿Ya? Además, se perfeccionan las etiquetas para favorecer la selección y entrega, además de ampliar el universo de alimentos que potencialmente pueden ser entregados e informar de manera más precisa a los consumidores finales. Acá, incluso cuando uno ve la cadena de producción, por ejemplo, las personas piensan que los alimentos frescos tienen menor huella de carbono, menores efectos y que son más nutritivos, siendo que para muchos vegetales no es así. Los vegetales congelados pueden ser tanto o mejores y genera mucho menos pérdida en la cadena de producción. Con eso se refiere a la información. El caso francés es hasta ahora el único país de la Unión Europea que ha aprobado una regulación en que se obliga a los supermercados a firmar convenios de entrega o donación de alimentos. También hay que distinguir que no obliga a la donación propiamente tal, sino a que tener convenios para poder realizar estas donaciones, ¿ya? Y esta ley francesa viene justamente después de años en que han ido construyendo este ecosistema. Es decir, esta obligación creo que de 2016 fue precedida de varias políticas que por años impulsaron el desarrollo de este ecosistema y los acuerdos voluntarios. Por ejemplo, se fijaron condiciones para que la autoridad administrativa autorizara a organizaciones a recibir la entrega de alimentos de forma a garantizar suministro, trazabilidad y el cumplimiento de estándares de transporte, almacenamiento y provisión de alimentos. Prácticamente 10 años después de haber establecido las primeras regulaciones y cuando existían más de 20 organizaciones registradas y autorizadas para intermediar alimentos, se llegó a la actual ley. Si uno ve, esto no es exhaustivo, hay varios países que están en un documento, de hecho, de la biblioteca del Congreso. Hay más países que han hecho iniciativas, pero en general lo que existe en materia normativa, salvo el caso francés, que establece una obligatoriedad y de tener convenios, son todas normas que lo que buscan es generar un ecosistema que fomente la donación de alimentos y que alinee los incentivos de las distintas partes de la cadena de producción para que esto pueda ocurrir. Ese es el caso de Alemania, Argentina, Australia, Canadá y en Chile, de hecho, gracias a gestiones de las personas que están detrás de la red de alimentos, se ha logrado estas circulares del Servicio de Impuestos Internos. Aquí tenemos las iniciativas, pasando entonces a las iniciativas en Chile, esta red de alimentos. Yo he visitado personalmente las bodegas que tienen. Básicamente, Red de Alimentos lo que hace es que firma convenios con empresas. De hecho, una de mis asociados forma parte del Consejo Consultivo de esta institución. Llegan las donaciones y lo que hace es certificar receptores. Su principal labor es tener cuidado con que la organización que recibe va a ser capaz de dar buen uso de estos productos y se asegura, por ejemplo, las cadenas de frío. La vez que yo fui estaban contentas porque se habían conseguido un camión con congelados, ¿no es cierto?, porque habían recibido una donación grande de pan congelado y habían tenido la capacidad de absorberlo. Ahora, esta red solamente está en Santiago y en Concepción. Tiene por lo tanto, una
una cobertura limitada. Los desafíos de la red de alimentos, las cosas que han logrado sin duda son estas circulares del Servicio de Impuestos Internos, que ahora se amplió para más productos, no solamente alimentos, o sea, pañales, por ejemplo, cosas de ese tipo que puedan encontrar un mejor destino. Además han establecido, junto con las empresas socias, convenios muy claros en que se establecen las responsabilidades de que el que se lleva las donaciones tiene a su cargo el transporte y además tiene prohibiciones, ¿no es cierto?, de reventa, etcétera, un montón de condiciones en relación a cómo se tratan, ¿ya? Y además consideran que las donaciones están reguladas por las políticas y procedimientos internos de donación de cada empresa. En mi rubro hay prácticas internas que difieren en términos de hasta qué momento de la fecha previa a la fecha de vencimiento cierta empresa decide que ya no la va a comercializar, mientras que otras empresas deciden comercializarla aún más tiempo. Y por lo tanto, lo que Red de Alimentos ha construido son estas relaciones en poder incorporar las políticas propias de cada una de las empresas, ¿ya? Y además se exceptúan productos respecto a los cuales hay un acuerdo comercial de devolución al proveedor. Aquí también hay varianza de cómo se relacionan con los proveedores y a veces es el proveedor el que se tiene que hacer cargo, ¿no es cierto?, de las mermas. ¿Cuáles son los desafíos por lograr? Es el alcance y la cobertura. Tenemos solamente 2 centros de recepción. Yo he hablado con ellas, tienen la intención, ¿no es cierto?, de poder fomentar aún más la entrega desde los locales. El gran problema que hay detrás de la donación de alimentos es la logística. Y por lo tanto, al centralizar en un centro de distribución y después volver a entregar, se multiplica el costo logístico, los camiones ni siquiera son de las cadenas de supermercados, se generan bastantes problemas ahí y por lo tanto lo que la propia red de alimentos está aspirando a poder ser es certificar a receptores, pero a lo largo de todo el país y ya no tener esta logística tan engorrosa, y es algo en que están trabajando intensivamente, incluso apoyados por uno de mis asociados. ¿Cuáles son los desafíos por parte de los supermercados? Cuando uno conversa con ellos, hay una operatoria aquí detrás, hay que tener lugares para almacenaje, informática, etcétera, y que se han ido avanzando para superar esos desafíos internos, ¿ya? ¿Qué otras iniciativas hemos tenido como ASACH? El año pasado nosotros, formamos parte de la comisión actualizadora de revisión del Reglamento Sanitario de Alimentos y propusimos que se alineara el Reglamento Sanitario de Alimentos al Códex Internacional y que en este caso particular eximiera la rotular con fecha de vencimiento la fruta y verdura envasada, toda vez que cumple con esta condición del Códex Internacional, que es que son productos cuya descomposición resulta evidente. Así evitamos, ¿no es cierto?, tener que dar de baja alimentos que son perfectamente posibles de seguir comercializando, y así se reduce de manera importante, en ese caso en particular, el desperdicio innecesario de alimentos. Eso fue aprobado por el Ministerio de Salud, estuvo en consulta pública, estamos esperando solamente el acto oficial de publicación, ¿ya? También diversos asociados míos en las regiones, todos tienen alguna iniciativa de donación. Es una práctica bastante común con distintas instituciones en las cuales han desarrollado relaciones de confianza y por lo tanto saben que se les van a dar buen uso, sobre todo en regiones en que uno se conoce más en las comunidades. Esa práctica existe. Por otra parte, hay 2 grandes empresas que participan activamente en Red de Alimentos. Cencosud es socio colaborador de la red y realiza donaciones, y el caso Walmart ha estado impulsando esto no solamente en Chile, sino que también me tocó ver en Centroamérica también tiene iniciativas muy, muy relevantes de donación de alimentos al alero de convenios, ¿no es cierto?, y trabajo conjunto con los distintos proveedores, ¿ya? En términos de los comentarios y propuestas generales al proyecto de ley, nosotros tenemos a la vista todavía el conjunto de iniciativas que habían y, por lo tanto, nuestra primera inquietud naturalmente surge respecto a si el ecosistema está preparado como para hacer obligatorias las donaciones y en ese caso si es posible para nosotros cumplir con una obligatoriedad o si fuese mejor, ¿no es cierto?, construir con mayor fuerza todavía este ecosistema antes de entrar a esquemas más obligatorios. Todavía hay mucho por crecer. Como yo les decía, no tenemos, a lo largo de Chile nos pasa también con la ley de reciclaje, es que las capacidades instaladas en regiones son realmente bajas en términos de recepción de donación y de certificación de receptores, ¿ya? Además, está lo que las circulares del Servicio de Impuestos Internos establecen, va a quedar normado por ley, ya que ese fomento a las donaciones está considerado en la modernización tributaria, es decir, va a haber también un impulso fuerte a la oferta de donaciones con ese proyecto en la medida en que sea aprobado. Por otra parte,
En términos de la obligación legal, nuevamente nosotros lo que pensamos es que para dar coherencia a la regulación y facilitar el cumplimiento y observancia por parte de la autoridad y la comunidad, que la obligación legal no debe ser a la de donar, sino de firmar convenios para la entrega de alimentos con receptores y intermediarios certificados para estos propósitos. De hecho, el Servicio de Impuestos Internos hoy día exige a los receptores de donaciones una serie de requisitos, entre ellos que no se dediquen a la comercialización de alimentos, algunas cosas que les den formalidad. En el caso de Francia, que es el único país que establece una obligación legal, esta precisamente es la de firmar convenios. Junto con el convenio, las entregas deben realizarse por medio de un acta, es decir, con una guía de despacho que detalle los productos y las condiciones de la entrega efectuada, de manera a garantizar la efectividad y seguridad del proceso y determinar la responsabilidad si fuese necesario. Dios no quisiera, pero pudiese haber alguna intoxicación, etcétera, etcétera. Entonces hay que resguardar que las reglas, ¿no es cierto?, estén bien claras y no haya un desincentivo por ese lado. Respecto a la prohibición de distribuir alimentos, la regulación, creemos nosotros, debiese dirigirse al objetivo de política pública, que es evitar el desperdicio de buen uso de los alimentos en caso de que estos no puedan ser comercializados. La prohibición de destruir alimentos podría generar serias dificultades operativas, incluso en casos fuera de control de los supermercados. Por ejemplo, cuando hay alimentos con problemas de seguridad alimentaria y hay un recall por parte del Ministerio de Salud, muchas veces la indicación es la destrucción de esos alimentos que tienen un problema para la salud de las personas. Por ejemplo, puede que no haya una organización receptora certificada en un área determinada de cobertura o porque el intermediador no tiene la capacidad operativa de recibir los alimentos en un determinado momento del tiempo. Es decir, pueden haber instituciones que normalmente tienen cierto grupo de personas y que por algún motivo no tienen esa capacidad de consumo. Las regulaciones internacionales, incluida la francesa, no abordan el tema como prohibición o destrucción, ya que se entiende que esta puede ser necesaria o inevitable en ciertos casos. En cuanto a quienes están efectos a la obligación, por criterios de costo, restricciones de capacidades operacionales, tanto por parte del donante como el receptor y la misma autoridad, es necesario considerar un umbral de tamaño o facturación que determine esta obligación. Esto tiene un costo logístico y de esfuerzo por parte del donante. Como referencia, la norma francesa busca favorecer la efectiva operación y control sobre la materia, por lo que establece la obligación de generar convenios a comercios de más de 400 metros cuadrados, estimando que ese ya es un tamaño mediano, en lo cual esta gestión es más factible. También planteamos que es necesario establecer casos y un procedimiento para eximir a los supermercados de la obligación, en especial cuando se trata de factores que estén fuera de su alcance. Habría que definir todo esto con mayor claridad. Por ejemplo, cuando no existen organizaciones con capacidades autorizadas a recibir alimentos en su área de cobertura. Por otra parte, tenemos algunas ideas en términos del registro de la certificación. De existir una obligación legal de donar o entregar alimentos, será necesario redoblar los esfuerzos para resguardar la salud de las personas. Yo, que conozco la industria de cerca, les aseguro aquí hay equipos enteros resguardando cotidianamente que los alimentos estén en calidad necesaria para su distribución y que no haya problemas de salud, y así también lo refuerza la fiscalización del Ministerio de Salud. En este caso, la regulación debiese contemplar un sistema de registro y certificación de los actores involucrados en el proceso de recepción y distribución, que es como lo hace, de hecho, Red de Alimentos hoy día. La certificación debe contemplar, por ejemplo, la existencia de sistemas de trazabilidad, que hacia allá estamos trabajando como país. ¿Qué pasa con las cadenas de frío? Hoy día hay algunas empresas que no donan cosas congeladas porque estiman que no está bien desarrollada esa materia, que es costosa naturalmente, capacidades de transporte, almacenaje y entre otras. En el caso de Francia se contempla un sistema de certificación por parte de autoridades evaluadoras en base a requisitos, estándares de operación y criterios mínimos de cobertura de servicio. Así lo han resuelto allá. Como yo ya les comentaba, en Chile el Servicio de Impuestos Internos establece algunas exigencias que están en el anexo y que se podrían complementar con una certificación que contemple estas condiciones que acabo de mencionar, para tener mecanismos de trazabilidad y evitar el mal uso de donaciones. Y esto todo se puede detallar, ¿no es cierto?, con los contenidos y condiciones de los convenios. Habría que verlo en más detalle cómo esto se podría normar. Pero como sucede en Francia, es el supermercado en base a criterios técnicos de seguridad e inocuidad alimentaria quien debiese seleccionar los alimentos y decir cuáles pueden ser entregados para fines de consumo u otro. Asimismo, el receptor debe poder rechazar la totalidad o parte de los alimentos en caso de que no cuente con la capacidad adecuada de transporte, almacenamiento, distribución, o cuando posterior a una inspección determine que no son aptos para el consumo. Y para cumplir con los
objetivo y fomentar la sustentabilidad de los acuerdos, es necesario establecer que el destino final de los alimentos es la entrega a organizaciones receptores finales, prohibiéndose la reventa o comercialización, que como ustedes saben eso siempre es un riesgo latente. Después ustedes pueden ver ahí varios comentarios bastante más específicos. Había uno de los proyectos de ley que hablaba de instituciones de beneficencia. Pensamos que eso se podría emplear a escuelas públicas, por ejemplo, a cárceles, o sea, una mirada más general de organizaciones sin fines de lucro. Lo del acuerdo comercial, habría que excluir los productos respecto a los cuales es el productor el que se hace cargo de las mermas. Hay mucho por hacer en detalles en términos de establecer criterios estándares que faciliten la catalogación por parte de los equipos en los locales de supermercados de un alimento no apto para la venta como apto para consumo humano. Aquí las cadenas de supermercados, uno conoce más que nada las de Santiago, ustedes pueden conocer más las de regiones. Los equipos técnicos que hay en los locales son relativamente pequeños y muchas veces no están todo el día en ese local, por lo tanto sería interesante avanzar en esa línea. Y después algunos comentarios más específicos, ya que, por ejemplo, hay que decir locales comerciales en términos del límite de metraje y no supermercado, ya que supermercado se entiende que es la empresa. También aquí hay temas específicos como después de donar, incluir la frase o entregar, ya que en el caso de tratarse de alimentos en que el acuerdo comercial con el proveedor contempla que es el supermercado quien se hace cargo de la gestión de mermas, debe tributariamente tratarse como una entrega y no una donación. Hay varios detalles bastante específicos. Y especificar cuál será el criterio de fiscalización o las directrices que se utilizarán para revisar la trazabilidad de productos, considerando que en el país aún no existe un sistema maduro de trazabilidad, por una parte, y la gran cantidad de productos involucrados y lo manual de los sistemas actualmente en uso, por otra. Como anexo les dejo las condiciones que exige el Servicio de Impuestos Internos para receptores de donaciones hoy día y después vienen solamente algunas de las referencias que hemos utilizado para esta presentación. En el fondo, como industria de supermercados compartimos la preocupación, muchos de mis asociados están trabajando activamente en esto, o subiéndose cada vez más al carro, resolviendo los problemas internos para poder sumarse a la red de alimentos, y más bien nuestras inquietudes vienen por la complejidad del ecosistema, cuán listos estamos y cómo poder asegurar que la normativa sea factible de implementar y que efectivamente logre el aumento de las donaciones. Así que les agradezco el tiempo y quedo disponible para Primero le vamos a pedir a Eduardo de Biblioteca que nos envíe el proyecto, la ley francesa. Francisco. Primero, agradecer por la exposición. Yo creo que va a ser un interesante aporte para nuestro debate legislativo. Sería bueno que pudiéramos recoger algunas de las ideas que se han planteado acá como indicaciones al proyecto. Pero algunas preguntas. Ustedes tienen, Red Alimentos tiene un protocolo desde el punto de vista de los procesos, los tiempos para los efectos del consumo de esos alimentos, básicamente para evitar intoxicación y también una responsabilidad de la empresa fabricante o del donante. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que acá nosotros, esto es para nosotros, nosotros no debiéramos esperar el proyecto de reforma de modernización tributaria. Debiéramos abordar este tema por esta vía, estableciendo un mecanismo de obligación. Me parece interesante el tema de la obligación de tener convenios con instituciones. Eso puede ser también una variante. Me parece también interesante donar o entregar desde el punto de vista de quién se hace responsable de la cadena logística. Me parece también interesante poder incorporar los elementos que están en la circular del Servicio de Impuestos Internos para los efectos también de incorporar algún tipo de especificidad, pero creemos que acá hay que avanzar en este mecanismo independientemente del plan de modernización tributaria, que puede ser también un incentivo interesante, me parece bien, aunque creo que se pudiera dar también ahí un incentivo perverso, porque yo diría que me parece interesante que haya un incentivo tributario, pero y que haya un instrumento para facilitar la donación, pero claramente acá debería haber una obligación para evitar justamente el desperdicio de alimentos, y eso implica un mecanismo reglado por ley que permita efectivamente entender que acá no podemos seguir permitiendo que una cantidad tan importante de alimentos se sigan
finalmente sean desechados y sin aprovechamiento, particularmente a los sectores más vulnerables. Este proyecto requiere que lo revisemos a través de alguna indicación, entonces yo le agradezco la presentación, ha sido interesante. Bueno, la idea nuestra ya es tener que avanzar en el proceso legislativo propiamente tal. Entonces, lo vamos a dejar, Fernando, para la próxima, para alguna próxima sesión. Sí, ¿no? Pero En la cuenta de hoy se informó sobre la solicitud de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de la Corfo, que también quieren exponer sobre este proyecto. bueno, entonces invítelo para la próxima vez y para poder ir avanzando, Francisco. No, presidente, yo quiero pedir, si damos este tema por cerrado, pedir acuerdos de comisión. No, espérate, tenemos todavía una presentación de salud mental que le vamos a dar. Va a ser una presentación antes que se vayan, porque vinieron especialmente para eso, y después vamos a ver acuerdo de comisión. Entonces, si quiere, te damos la palabra. Gracias, presidente. En la concesión de la comisión de la semana pasada se nos solicitó, en el marco de la discusión del proyecto de ley de protección de la salud mental, hacer una presentación sobre el estado de la salud mental en Chile. Así que hemos venido con el doctor Matías Irarrázaval, que es el actual jefe del Departamento de Salud Mental, el cual va a hacer esta presentación. Gracias, presidente. Gracias a los que están presentes. La idea de esta presentación es brevemente dar una panorámica de la salud mental en Chile. Y para eso es bueno recordar que 1 de 5 personas en esta sala, 1 de 5 personas en la población en general, va a tener una enfermedad mental durante su vida. Tenemos una prevalencia de 22%, con principalmente la depresión siendo la patología más frecuente, con 6.2% en los adultos, pero que también está presente en adolescentes y en niños. En niños y adolescentes tenemos una prevalencia, es decir, una frecuencia de enfermedad que es similar a la población adulta, y tenemos algunos grupos, por ejemplo, aquellas poblaciones vulneradas que tienen una mayor cantidad de enfermedad mental. Estamos hablando del 70% en los estudios que se han hecho. Las licencias médicas son principalmente por lesiones o dolencias automusculares y por problemas de salud mental. Estamos hablando de 1 de cada 3 licencias son por trastornos mentales. Y la tasa del suicidio en la población en general para el año 2015, que es la última oficial, es de 10.2 por 100.000 habitantes, que está bajo el promedio de la OCDE y apenas sobre el promedio de la región, pero sin ser, digamos, el país que tiene la mayor tasa de suicidio de la región. Estos son datos de la última encuesta nacional de salud, donde ustedes pueden ver que la depresión representa la principal enfermedad mental, con un 6.2% de la población en los últimos 12 meses. Los últimos 12 meses, es decir, 6% de la población en el último año, siendo más prevalente en mujeres que en hombres, principalmente porque hay más consultas en mujeres, pero también muchos determinantes sociales que están asociados a la mujer. Desde el punto de vista del suicidio, afortunadamente desde el 2008, en que ustedes alcanzan a ver un aumento en la tasa de suicidio, las tasas se han mantenido y han tendido a bajar. Y afortunadamente entonces ustedes pueden ver de que el suicidio no está aumentando en Chile. A pesar de eso, es un problema importante porque hay poblaciones específicas donde pueden ser una causa importante de muerte. Por ejemplo, en adolescentes, que es la segunda causa de muerte, en adultos mayores, donde hay un aumento de suicidio. Ustedes pueden ver la curva en el gráfico de la derecha abajo.
Para evitar malos entendidos en relación al suicidio, es importante entender de que no somos el país de la región que tiene la mayor prevalencia de suicidio. Hay al menos 7 países de la región que tienen una mayor prevalencia. Tampoco estamos sobre el promedio de la OCDE, pero sin embargo, vuelvo a insistir, es un tema importante para nosotros, está incluido en el Plan Nacional de Salud Mental por básicamente las consecuencias que genera el suicidio. Y desde el punto de vista de la salud mental, los números no son solamente importantes en relación a la cantidad de personas, sino que en relación a la discapacidad que produce. Yo creo que ese es un tema relevante en salud mental, que una persona que tiene un problema de salud mental disminuye su capacidad, su potencialidad e incluso puede disminuir la expectativa de vida entre 15 a 20 años. Y eso hace que, por ejemplo, si que se miden los diferentes grupos de enfermedades, y ustedes alcanzan a ver el primer grupo de los trastornos mentales y neurológicos por uso de sustancias en el azul más claro de la izquierda, es el tercer país de la región, Chile, que tiene más discapacidad asociada a enfermedad mental. En otro grupo importante, principalmente personas mayores, 7.1% de las personas sobre 60 años presentan un deterioro cognitivo de demencia, y eso está asociado al Plan Nacional de Demencia que está siendo implementado desde el año pasado. Y también tenemos un gran porcentaje de dificultades y carga en los cuidadores de personas que tienen enfermedad mental, principalmente en aquellos que tienen enfermedades crónicas, en aquellos que viven con algún sujeto con enfermedad mental, evidentemente en cuidadores de personas con demencia, pero también en depresión, en familiares de niños con autismo y otros. Actualmente, entonces, tenemos un porcentaje importante de la población que está involucrado por la enfermedad mental desde el punto de vista directo e indirecto, y encontramos también un porcentaje que está incluso institucionalizado. Quiero describir rápidamente la evolución del presupuesto de salud mental, entendiendo el tamaño del problema descrito anteriormente. Si ustedes pueden revisar, el año 2015 tenemos un 2.13% del presupuesto de salud dedicado a salud mental. 2.13% del presupuesto de salud dedicado a salud mental, siendo la enfermedad mental y neurológica la que produce mayor carga y mayor discapacidad dentro de todas las enfermedades en el estudio de carga-enfermedad en Chile. Si eso lo queremos comparar con otros países, si ustedes alcanzan a ver, Chile está en ese lado de la curva y el resto son los países de la región. Los ejes básicamente es el porcentaje del presupuesto para salud mental y el Producto Interno Bruto. Si se fijan, está muy por bajo el promedio. Las curvas representan el intervalo de confianza 95%, es decir, está muy por debajo de lo esperado para el Producto Interno Bruto que tiene Chile. Y hay muchos países de la región que tienen un presupuesto para salud mental que es mayor que el que tiene Chile. Esta es más o menos la distribución de la red de salud mental y psiquiatría, de los cambios que se han hecho. Si ustedes se fijan, no está el hospital psiquiátrico como centro de la red, lo que en algún momento, varias décadas atrás, ¿cierto?, era lo más importante. Lo que está en el centro de la red son más bien los centros de salud mental comunitaria, los centros de atención primaria de salud, y esa es la forma que se está planteando de tratar de solucionar los problemas de salud mental en el país. Sin embargo, ustedes se dan cuenta de que hay muchos dispositivos de diferente complejidad y donde la comunidad también influye importantemente en la recuperación, por ejemplo, de personas que tienen enfermedad mental. Brevemente, desde el punto de vista de los establecimientos, contamos con 584 centros de salud de atención primaria, 227 centros comunitarios de salud familiar, 70 hospitales comunitarios y más de 1.000 postas de salud rural que están participando en los programas de salud mental. Todo esto está presente en todas las comunas del país y tenemos psicólogos en 100% de los centros de atención primaria de salud. Esta es una distribución, ustedes van a tener las diapositivas y por lo tanto pueden revisar posteriormente, pero es importante reconocer de que hay al menos 153 equipos en el país que están trabajando en forma ambulatoria en salud mental, principalmente relacionados con los COSAM, que son los Centros de Salud Mental Comunitaria, y equipos hospitalarios, que son 57. A pesar de la extensión de la distribución de los servicios,
faltan al menos 159 centros y tenemos una brecha de alrededor del 100% considerando la oferta actual. En la diapositiva siguiente ustedes tienen los hospitales de día adultos, infantos, adolescentes, alcanzan a ver las plazas también y la distribución del país. Básicamente encontramos con 56 hospitales de día, enfocados principalmente en adultos, con 780 plazas y solamente 9 centros para adolescentes. Y las unidades de hospitalización para adultos, infantos, adolescentes corresponden a 52, con un total de alrededor de 1.100 camas. Les quería mostrar esas breves cifras en relación a la oferta, porque uno de los planteamientos más importantes en lo que se está trabajando en salud mental del Ministerio es tratar de reducir las camas de los hospitales psiquiátricos y tratar de aumentar las plazas en hogares y residencias protegidas, entendiendo todo esto en un proceso de desinstitucionalización que tiene como objetivo que las personas puedan recuperar su salud en la comunidad o en dispositivos comunitarios más que en un modelo asilar en hospitales destinados para salud mental. Ustedes pueden ver la evolución. Afortunadamente ha habido un cambio importante y una mayor disponibilidad de hogares y residencias protegidas, pero a pesar de eso la brecha es de alrededor de 40% todavía en relación a la falta de residencias y hogares que necesitamos para poder hacer el proceso de desinstitucionalización y esperamos en algún futuro poder cerrar los hospitales psiquiátricos. Estos son usuarios, ¿cierto?, en la comunidad, en hogar y residencia, donde ustedes pueden ver, ¿cierto?, que evidentemente hay mayor facilidad de poder incorporarse a la comunidad y poder recuperar cierto potencial que se pierde si es que están institucionalizados. Y estas, en cambio, son instituciones formales que se pueden observar todavía en 4 hospitales psiquiátricos presentes en el país. Evidentemente también contamos con instituciones informales. Si ustedes se fijan en la foto, el sujeto está encadenado con clara violación a los derechos humanos y que se puede observar todavía en algunos centros que son más bien informales, no son de la red del país. Todos estos elementos se tratan de incorporar en el nuevo Plan Nacional de Salud Mental. Es el tercer plan que fue, digamos, establecido el año pasado y que tiene como objetivo mejorar la salud mental de las personas usando algunas estrategias que pueden sonar redundantes, pero que son interesantes para el trabajo en salud mental. Uno es el trabajo sectorial e intersectorial, entendiendo que los determinantes sociales en salud mental incluyen muchas veces el trabajo, la escuela y otros estamentos que requieren entonces una comunicación y trabajo importante con salud. Por ejemplo, el caso del Sename, justicia. También la prevención, hay un enfoque en la prevención, entendiendo de que si nos enfocamos solo en el tratamiento, siempre vamos a estar al debe en salud mental. Y evidentemente la atención garantizada, mejorar la brecha de atención y la inclusión social. Estas son las líneas de acción del Plan Nacional, solamente las voy a mencionar. La regulación y derechos humanos, que incluye la Ley de Salud Mental, la provisión de servicios de salud mental, el financiamiento, la intersectorialidad, la participación, los recursos humanos y de formación y la gestión de calidad, sistemas de información e investigación. Estamos trabajando en cada una de estas líneas de acción, acorde también a la Estrategia Nacional de Salud y al Acuerdo Nacional de Infancia, entre otros. Probablemente de interés es el comentario muy breve sobre la Ley de Salud Mental, que incluye varios elementos que son rescatables. A pesar de lo contraintuitivo, yo partiría con el círculo de más abajo, que es el financiamiento y la paridad para la salud mental, entendiendo que aún tenemos menos financiamiento para la salud mental que lo recomendado para, digamos, la capacidad del país. Y tenemos también dificultades como para hacer una paridad entre la salud física y la salud mental, entendiendo de que hay menor cobertura para las enfermedades mentales que para las enfermedades físicas, a pesar de que desde el punto de vista de la naturaleza y de los síntomas son iguales. Entonces estamos hablando de enfermedades crónicas no transmisibles, pero que son tratadas en forma diferente.
También incluye la ley de salud mental algunos aspectos de inclusión social, sectorial e intersectorial, mejora en la red de atención de salud mental, la promoción sectorial e intersectorial, armonizar algunos elementos de derechos humanos y capacidad legal, y lo mismo si que hay derecho en relación al conflicto con la justicia o derecho en relación a la restricción de la autodeterminación. Es decir, hay muchos elementos de derechos humanos que están incluidos, pero también elementos de funcionamiento que para nosotros son muy importantes. Para terminar, algunos temas críticos actuales, básicamente la pertinencia y aceptabilidad de la enfermedad mental como una enfermedad crónica no transmisible que tiene la misma calidad que la enfermedad física, un enfoque cultural que entiende las diferencias que se pueden presentar desde el punto de vista de la presentación de síntomas, pero también desde el punto de vista del tratamiento según aspectos culturales en diferentes regiones del país. Entender de que hay poblaciones vulnerables que tienen mayor riesgo y eso nos ha tocado trabajar directamente con niños, niñas y adolescentes del Sename, pero también población carcelaria, por ejemplo, o con privación de libertad, que tienen un riesgo hasta del 70% de tener enfermedad mental. Elementos de hospitalización y tratamiento involuntario se está discutiendo en el proyecto de ley de aislamiento y contenciones, de procedimientos irreversibles, como por ejemplo la esterilidad, capacidad legal, participación real en los programas terapéuticos, un enfoque de recuperación que tiene que ver con no solamente terminar en el tratamiento de los síntomas, sino que también recuperar la potencialidad de la persona para que se pueda reincorporar a la sociedad, el derecho a vivir en la comunidad y un organismo de revisión. Estos son los derechos potencialmente vulnerados en el área de salud mental y son los derechos que se han tratado, digamos, de defender en el Plan Nacional de Salud Mental y que esperamos que en la Ley de Salud Mental también estén representados. Muchas gracias. Sí. Cuando se habla de la ley de salud mental, ¿es la ley que estamos tramitando o Sí. es una ley distinta? Es la Están misma. pensando en plantear, porque lo planteo a propósito, tuvimos una conversación la semana pasada, entonces claro, yo entiendo que hay una propuesta de ley que viene planteada desde el Ministerio, esta que está en tramitación, y yo creo que es súper importante aunar esfuerzo legislativo y presupuestario. O sea, probablemente si revisamos el presupuesto que partimos viendo ayer de salud, el aumento en recursos concretos no debe ser significativo, me imagino. Están más bien orientados al Sename, en algunas cosas de envejecimiento, pero sigue estando como en programas específicos y fortalecimiento en algunos casos de la red, lo que Sí. recuerdo. Ujú. Sí, efectivamente. Pero no sé cuánto está en línea con lo que vaya a plantear la ley, que yo creo Claro. que eso es importante. A ver, yo creo que los esfuerzos, y se ha hecho un esfuerzo importante, Mauricio Gómez, que tenía la jefatura y que sigue trabajando en el departamento, de poder hacer o ayudar a hacer un proyecto de ley que pueda aunar, digamos, los criterios que hablábamos en la presentación. Hay algunas, digamos, consideraciones o indicaciones que todavía están en trabajo. Entonces, a eso nos referimos de que todavía pueden haber algunos elementos que hay que trabajarlos. Pero es la misma ley, y entonces eso es lo que estamos buscando. Pero de todas maneras, este Que proyecto eso está en es trámite. importante, presidente, porque si hay nuevas indicaciones, se puede Sí. contemplar eso en la tramitación legislativa. Sí, lo que pasa es que nosotros vamos a terminar, yo creo, en un par de sesiones más y vamos a despachar el proyecto. Sería muy importante que si van a presentar indicaciones, nos adviertan, nos avisen y las podamos incorporar a la discusión. Pero si no, en 2 sesiones más, ya las indicaciones las tendría que presentar la Cámara de Diputados. Sí. Sí, lo que presentábamos como ley de salud mental es lo que se discutió en un grupo de trabajo al interior del Ministerio que formuló un informe y una propuesta de indicaciones para una eventual ley de salud mental que se va a presentar desde el Ejecutivo. ¿Ya? Por eso, son 2 líneas, digamos, porque la verdad que la ley de salud mental que se está discutiendo acá Pero, como Mauricio, iniciativa mira, parlamentaria... dile al Ejecutivo que eso no pasa en esta comisión. O sea, ¿Ah? o presentan las indicaciones en la ley que estamos discutiendo o no le vamos a tramitar ese proyecto. O sea, es una no tiene que ver contigo, pero que el Ejecutivo entiende que aquí hay una racionalidad, te das cuenta. Si estamos discutiendo una ley de salud mental, no entenderíamos, te das cuenta,
que el Ejecutivo, después de despachar esta ley, nos envía otro proyecto, o sea, es el mundo al revés. Dile al Ejecutivo, yo se lo voy a decir al ministro, que si quiere presentar, nosotros no tenemos ningún problema en detener un poco la tramitación del actual proyecto, que presenten la indicación ahí. Yo no les voy a tramitar ese proyecto, porque me parece que es una falta de respeto nomás. Entonces, si quieren hacerlo, pongámonos de acuerdo, paralizamos un poco la discusión de ese proyecto e incorporan la indicación ahí, porque lo que no tiene sentido es que terminamos un proyecto y presentan otro. O sea, entonces, plantéele eso al ministerio, ¿te das cuenta? Porque yo por lo menos me niego, aunque le pongan urgencia, a tramitárselo, porque a la estupidez nadie está obligado. Entonces, si quieren presentar indicaciones o quieren presentar, nosotros ni un problema, detenemos la tramitación del proyecto para que ustedes puedan presentar todas las indicaciones que les parezcan y fortalecemos una iniciativa que ha venido tramitándose y que le hemos destinado numerosas sesiones. Entonces, lo que te pido es eso, ¿no? O si no, de verdad, nosotros no le vamos a tramitar ese proyecto, ¿no? ¿Sí? Ya, pero Pancho, si ya estamos... No, ya sí. Sí. No, pero al respecto, yo de verdad, o sea, acá, al ministerio, no porque ponga la firma, finalmente tenemos leyes. O sea, yo quiero darle un mensaje de nuevo al ministerio. Basta ya. O sea, si acá tenemos un proyecto que está en segundo trámite constitucional, le quieren cambiar la estructura del proyecto o quieren establecer otro elemento, se presentarán indicaciones sustitutivas a este proyecto. O sea, de verdad es que esto uno se irrita ya. No rete a los mensajeros. Mauricio. Sí, yo quisiera aclarar que no se quede en una confusión. La discusión de un eventual proyecto de ley de salud mental se inició en el periodo de la doctora Elia Molina, continuó con la doctora Castillo. Posteriormente apareció el proyecto de iniciativa parlamentaria que presentaron el diputado Espejo y la diputada Hernando, ¿ya? Que no es un proyecto de ley de salud mental, es una ley de protección de derechos de personas con enfermedad mental. Y el mismo diputado Espejo planteó de que no se confundieran las dos cosas porque existe consenso en que Chile necesita una ley amplia y marco que excede las capacidades, las potencialidades de un proyecto de iniciativa parlamentaria porque requiere aspectos presupuestarios, de involucrarse sobre otros sectores del Estado, o sea, tiene otros componentes, ¿ya? Y en ese sentido, desde el Ministerio se apoyó esta ley de protección de derechos, pero nunca hemos pensado de que no pueda haber una ley que sea de un carácter más amplio y marco. Está bien, pero Mauricio, mira, si está lo mismo, está bien, puede haber sido así. Dile al ministro, transmítele que esta comisión lo que le pide es que si estamos discutiendo un tema de salud mental lo abarquemos integralmente. Y como dice Francisco, si quieren envíen una indicación sustitutiva o agreguen los componentes de la ley marco a este proyecto. Esa es la decisión de acá y si no, van a gastar, no vamos a avanzar, ¿te das cuenta? Entonces, si queremos avanzar, hagámoslo integralmente. ¿Y por qué te lo digo? Porque seamos prácticos. Hablar de una ley marco, a lo mejor nunca se va a hacer, ¿te das cuenta? Ya tenemos este instrumento, está acá, está el chasis, lo podemos cambiar, le podemos agregar, para que tengamos de verdad esa ley que yo creo que muchos aspiran, lo podemos hacer ya. O si no, lo más probable es que eso no se haga nunca, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Es como la ley de ISAPRE, te das cuenta, la promesa de varios gobiernos y nunca ha llegado un proyecto de ley de ISAPRE, nunca va a llegar un proyecto de ley marco. No sé, yo estoy representando a la opinión de Francisco, envíen esos contenidos de la ley marco, envíenlo como indicación y nosotros no tenemos ningún problema en detener la tramitación del proyecto hasta que ustedes envíen eso. Francisco, y terminamos, porque ya... Presidente, ahora sí es el momento de los acuerdos y yo voy a pedir que se tomen de acuerdo. Entonces, a ver, presidente, yo le agradezco la intervención y avancemos en esa dirección. Sí, no, presidente, yo me quiero colgar de sus últimas palabras. Lo voy a parafrasear. Usted me dice, si esperamos una ley de ISAPRE no va a llegar nunca. Tenemos un proyecto que está en segundo trámite en esta comisión. Mi inquietud es que lo pongamos para votar, presidente. Está suficientemente agotado. Basta con que veamos, mire, si ustedes tienen reparo respecto de la estructura del proyecto, solamente veamos los 3 temas en esta ley express, que son los que nos interesan, que son los cuellos de botella. Después veamos el resto, que son preexistencia,
tabla de factores y alza unitaria en los planes de salud. Resolvamos los 3 problemas. Tenemos 80% del recurso de protección en las cortes de apelaciones. Resolvamos un problema urgente. La gente cree, dejó de creer que la política pueda resolver el problema de la gente. Y es por esto. Entonces, pongamos la tabla. Y el gobierno va a correr, presidente. El gobierno va a correr a presentar las indicaciones. Pero si ni siquiera le hacemos una guapiá, ni siquiera somos capaces de poner el proyecto en tabla, esto va a permanecer. No, mira, Francisco, yo no nos asucemos entre nosotros. Yo tengo varias querellas de los directores de ISAPRE por decir que son ladrones, estafadores, que violan los derechos humanos, y me parece que son un abuso. Pero tratemos de tener un buen proyecto. Entonces, sí, está bien, pero un mal proyecto. Entonces, yo te pido que lo revisemos y si nos parece, lo pongamos en tabla la primera semana de noviembre. Lo vamos a revisar, Fernando. Mándenos el proyecto para saber cómo está. Mándeselo a todos los senadores de la comisión. ¿Le puedo pedir un favor? Sí, Acuerdo a esta comisión. Votémoslo a más tardar la segunda semana de noviembre. Está bien, lo vamos a y revisar. eso nos va a permitir... ¿Sabes lo que pasa? Es que esto lo vamos a revisar, no pasa nunca. Entonces yo quiero de verdad que se vote. Segundo trámite constitucional. Y vamos a ver qué pasa. Pero si no... Si nosotros presentamos las indicaciones, nosotros habilitamos el proyecto, todas las indicaciones que usted dice las presentamos nosotros. Entonces, ya, pero estamos de acuerdo. Oye, muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias. Y por haber terminado la sesión, se levanta.